Saludamos al economista Pablo Lucio Paredes, el es PhD en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París, profesor en la Universidad Católica del Ecuador, la ESPOL IDE, actualmente en la Universidad San Francisco de Quito. Economista Paredes, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cómo cierra Ecuador este complejo año 2020, cuando ha trascendido que ayer se integró ya al erario público unos 2.000 millones de dólares adicionales como crédito proveniente de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, muy buenos días, un saludo a todos en este día de Navidad y próximamente Año Nuevo, deseando a la gente las mejores fiestas dentro de lo posible, cuidándose y un mejor 2021. Solo una pequeña aclaración, su currículum está un poquito desactualizado. Actualmente soy director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. Bueno, muchas gracias por esa aclaración. No tiene importancia, solo lo señalo nomás. Mira, ha sido un año muy difícil, como lo ha sido en todas partes del mundo. El Ecuador tiene una serie de instrumentos inferiores, digamos así, a los que tienen otros países. Tiene una enorme fortaleza que es la dolarización. Y bueno, hemos ido caminando. Este año la caída de la economía será 9-10%, como en la mayor parte de países. El año próximo se espera una recuperación, la que poco a poco hemos venido caminando este año. Como usted señala, un tema que es importante es el haber recibido estos 2.000 millones de dólares para el fisco. Pero también es muy, muy importante no solo recibir el dinero, porque para los gobiernos es muy fácil recibir dinero. Nos cobran impuestos de manera obligatoria, se endeudan a nombre nuestro, y está muy bien, en este caso es necesario, pero tiene que haber una reforma de fondo del Estado ecuatoriano, si no es el dinero, en lugar de ir a atender a las familias y a las empresas que necesitan reactivarse, en lugar de ir a ellos, lo que acaba yendo es a mantener un Estado absolutamente ineficiente. Esa es una cosa fundamental. Está bien recibir el dinero, pero hay que hacer esa reforma del Estado. Y generalmente en los gobiernos se dice, bueno, lo uno es necesario, el dinero, y lo otro, caramba, es difícil hacerlo, así que ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos. Economista, muy buenos días. Efectivamente, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, habla de una estructura de prioridades respecto de estos gastos, y entre ellos está precisamente el poder cubrir algunas deudas, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, y se habla de salud, de educación, de protección social. No se entregan detalles, pero lo que queremos saber es si efectivamente estos recursos van simplemente a llegar, más que aportar y apoyar a la reactivación académica, a cubrir los huecos fiscales y las deudas. Sí, en primera instancia va a ir a eso, desgraciadamente, y los compromisos existen, pero cuanto uno más tarda en la reforma del Estado de fondo, pues más esos compromisos se siguen acumulando, y esos compromisos nuevos siguen siendo el justificativo para luego tener que seguirse endeudando para seguir cumpliendo esos compromisos. Entonces, por eso digo, está muy bien recibir este dinero, era necesario, ayuda a la economía, ayuda al fisco, pero la reforma del Estado no puede tardar, ¿no? Y esperamos, con el trabajo de Mauricio y del gobierno, esperamos que cuando veamos resultados en los próximos meses, veamos realmente resultados importantes en la reforma del Estado. No es fácil al final de un gobierno, pero al final los ecuatorianos no podemos simplemente endeudarnos a cambio de nada. Y uno sigue en la vida diaria viendo que las entidades públicas siguen actuando exactamente de la misma manera. Es decir, en general, para el empleado público, los ciudadanos somos de segunda, nos siguen cargando con trámites, nos siguen cargando con multas, con costos, con una cantidad de cosas que demuestran la enorme ineficiencia y la poca comprensión desde el Estado de cuáles son todo lo que es inútil en el Estado y cuáles son las necesidades reales de la vida diaria de la gente. Economista Paredes, ¿cómo mira usted estos aproximadamente 4 meses que le quedan de gobierno a Lenín Moreno?
¿puede realmente hacer algo trascendente el gobierno más allá de lo que está haciendo, de seguir gestionando más y más deuda? Se habló en un momento dado de que pretendía el gobierno dejar una cierta deriva para que se continúe en el próximo gobierno, y estas serían las reformas que usted reclama. Hemos escuchado muy poco al actual ministro de Economía. Él, entre otras cosas, quizá en lo más concreto, ha dicho que es inminente una reforma al sistema de seguridad social. Pero también en otras instancias de gobierno se ha hablado de una nueva reforma tributaria que, dicho sea de paso, recién el SRI, por lo menos el delegado aquí en la zona 6, ha dicho que esto no será posible ya dentro del gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuál es su opinión en cuanto a qué rango de acción, qué puede hacer aún el gobierno actual que pueda ser incidente, ojalá en forma positiva, de manera favorable para los ecuatorianos en lo que le queda? Mire, si uno toma los diversos temas importantes que hay en el Ecuador, creo que ninguno se va a definir de aquí hasta mayo, por tiempo en ciertos casos, porque no hay porque evidentemente ya a un final del gobierno no hay la fuerza política para poder hacerlo, pero yo creo que se deben dar pasos. Por ejemplo, hace 2 semanas, se dio la primera fase del acuerdo comercial futuro con los Estados Unidos. Eso es importante y hay que seguir en estos 4 meses dando pequeños pasos en esa dirección. Como le decía, el tema de la reforma del Estado, no es este gobierno que va a ser la gran reforma del Estado, pero sí el gobierno tiene que ir tomando decisiones, tiene que seguir mirando procesos, burocracia, trámites, y seguir haciéndose la pregunta cuál de estas cosas son inútiles para los ecuatorianos y cuáles tengo que ir eliminando. Es decir, algo de la reforma del Estado sí lo puede ir haciendo este gobierno. Hay el tema de la reforma laboral, que eso es un tema grande que tendrá que quedar para el próximo gobierno. Hay reforma, como usted ha señalado, Mauricio Pozo ha indicado el tema de la reforma de la seguridad social. Él está trabajando en preparar, digamos, la información, la reflexión, la base para que los ecuatorianos podamos discutirlo y en el próximo gobierno tomar decisiones en ese sentido. Hay el tema que también está en el acuerdo con el Fondo Monetario, de la reforma al Banco Central. Y ahí yo creo que en esa reforma debería haber, entre otras cosas, pero debería haber una muy importante, que es que los depósitos de los ecuatorianos, a través de la banca, pero de los ecuatorianos que están actualmente en el Banco Central, no estén en el Banco Central, para que no haya la tentación de que los gobiernos, este o el próximo, o cualquiera, se quieran tomar esos recursos que son nuestros y no son del Banco Central ni del gobierno. Eso debería estar en la reforma y me parece que no está, pero en todo caso la reforma hacia la mayor independencia del Banco Central sí es un tema que está ahí en discusión. Usted señalaba la reforma tributaria, es muy importante, pero eso queda para el próximo gobierno. Incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario está para el mes de septiembre. Entonces yo creo que mucho no puede hacer el gobierno, pero tampoco uno puede pensar, bueno, como faltan solo 5 meses ya no hacemos nada. No, yo creo que hay pasos. La vida está hecha de pasos y hay cómo ir dando pasos. Economista, estamos próximos a un proceso electoral, estaremos eligiendo una nueva Asamblea Nacional, un nuevo Ejecutivo también. De esto va a depender mucho de si se continúa, no se continúa y cómo se avanza en estas reformas a las cuales usted hace referencia y efectivamente son necesarias para el país. No, lo que tú dices es muy cierto, y es muy cierto porque entre los candidatos hay abismos, digamos, diferencias enormes en pensamiento, ¿no? Y en las cosas que hemos señalado hay visiones absolutamente diferentes, ¿no? En seguridad social, en reforma laboral, en apertura al mundo, en reforma y rol del Estado. En fin, en la mayor parte de cosas hay enormes diferencias entre los candidatos que están, digamos, en los primeros lugares en las encuestas. Así que la decisión que tenemos que tomar los ecuatorianos es una decisión muy difícil, porque mucho de lo que suceda en los próximos años va a depender de esa elección. Así que los ecuatorianos tenemos que tomar con responsabilidad esta elección. A veces, sinceramente, no lo tomamos con responsabilidad, sino que dejamos ahí un poco a última hora. Decimos, bueno, ya veremos la víspera por quién votamos o por quién no votamos. Yo creo que hay que estar conscientes que la política no depende de los políticos. La política primero depende de a quién nosotros elegimos, ¿no? En cuanto a la seriedad
En cuanto a la seriedad de estas ofertas, economista Paredes, analicemos puntualmente algo que han dicho algunos de los candidatos, esa creación de salarios mínimos universales de $400 para 1 o 2 millones de ecuatorianos. Otro candidato ofrece un bono de $1.000 para 1 millón de ecuatorianos en cuanto se posesione. Mira, yo creo que lo que tú señalas es un tema fundamental. Los ecuatorianos en nuestra vida diaria sabemos cómo funciona la economía y sabemos qué es lo sensato para salir adelante en nuestras vidas, ¿no es cierto? En nuestra vida personal, familiar, empresarial. Y es el ahorro, la inversión, el hacer bien las cosas, el esfuerzo. Sabemos que eso es la esencia de la economía, ¿no? Sin embargo, cuando nos trasladamos al plano macroeconómico, digamos, y político, de repente esas ofertas nos llaman la atención y aunque sabemos que los milagros no existen en la vida económica, sin embargo, nos dejamos llevar por los milagros, ¿no? Entonces yo creo que ese es el otro gran factor que los electores tienen que tomar en cuenta. ¿Qué es lo sensato en la vida para salir adelante? Lo sabemos en nuestra vida diaria. Y eso sucede a nivel de país también. Entonces, creemos y queremos que los milagros nos saquen adelante. Sabemos que eso no es el camino. Entonces, eso también es algo que tienen que dimensionar los electores. La vida no está hecha de milagros económicos. ¿Riesgos para la dolarización se vislumbran en el camino? Mira, la gente habla de eso, yo no creo que eso va a suceder porque creo que todos los ecuatorianos, incluyendo los políticos, estamos y están conscientes que la dolarización es una gran fortaleza. Tiene sus problemas como todo en la vida, pero tiene grandes fortalezas que el Ecuador hoy estaría en el camino de Argentina o en el camino de Venezuela si no estuviéramos dolarizados. Así que yo creo que hay una gran conciencia de eso y entonces yo creo que la dolarización se va a mantener en el país, pero sí tenemos que advertir que hay ciertas cosas que no tienen sentido y que son peligrosas, como el hecho, por ejemplo, de esta remuneración básica universal que usted acaba de señalar, y peor aún si se la quiere financiar con dinero electrónico, es decir, se la quiere financiar con dinero caído del cielo. E insisto, lo caído del cielo y los milagros económicos no existen. Lo que existe es hacer las cosas bien hechas, el esfuerzo, el ahorro, la inversión, eso es lo que funciona en la vida. Economista, la economía del país, la reactivación económica va a estar también muy ligada en el año 2021 a lo que pueda ocurrir con la pandemia, cómo avance el proceso, en este caso de la vacunación, de las vacunas. Se habla ya de una primera llegada ahora en el mes de enero, no existe mucha claridad tampoco de qué va a ocurrir más adelante. El sector productivo, sobre todo los pequeños, medianos empresarios, han hecho una serie de cuestionamientos y críticas a los proyectos que ha lanzado el gobierno ecuatoriano, por ejemplo el Reactívate Ecuador, que a la final al parecer esos recursos no llegaron, hubo demasiadas restricciones o llegaron solamente a unos pocos y a ciertos sectores. Un poco en todo este contexto, ¿cómo pensar en una real reactivación económica en el año 2021? Bueno, en el Ecuador la reactivación depende de muchos factores. Hay las elecciones de las que hemos hablado, que recién se estará resolviendo el tema hacia el mes de abril y ojalá se resuelva positivamente para el país. Un segundo tema son las reformas que hemos señalado. Una tercera cosa es todo este tema de la pandemia y la vacunación, y ahí yo sí creo, como simplemente por sentido común, no por tener ningún conocimiento, me parece que una cosa muy importante es que los ecuatorianos, en nuestra mayoría, si no todos, mejor todos, entendamos que la vacunación es una cosa positiva para todos, porque usted sabe mejor que yo, circulan una cantidad de información de información en general, creo yo, ignorante en las redes sociales, donde la gente dice cualquier cosa. Las vacunas están hechas para tratar de ayudar a la gente, punto. No están hechas para meternos un virus que nos haga daño, para perseguirnos, para sacarnos información, para esterilizarnos, para una cantidad de cosas que se señalan. No, las vacunas están hechas para tratar de ayudar a la gente. Así yo creo que una cosa fundamental es que los ecuatorianos pensemos que ese es el objetivo de las vacunas y nos vacunemos. Igual que en general nos hemos vacunado desde chiquitos contra una serie de, ¿no es cierto?, de enfermedades que hoy han ido poco a poco minimizándose o desapareciendo. Las vacunas son útiles y eso es lo mismo en este caso. Las vacunas son útiles, así que yo creo que es un tema fundamental para todos los ecuatorianos aceptar eso. Intentemos culminar con un mensaje positivo, economista Paredes, en este día de gran significado para los ecuatorianos. ¿Ve usted
una luz al final del túnel. ¿Hay esperanza de mejores tiempos para los ecuatorianos en el 2021? Yo no tengo ninguna duda de eso y creo que la esperanza que genera la Navidad es la esperanza que debemos tener, y no debemos tener solo porque sí, sino porque las cosas van a ir poco a poco mejorando, y yo estoy seguro que cuando miremos de aquí a 4 o 5 años hacia atrás, vamos a decir, wow, qué época tan dura fue dura, también aprendimos muchas cosas positivas, pero fue muy, muy duro, sí, pero ya pasó y hoy estamos mejor, así que yo creo que cuando miremos hacia atrás, recordaremos como un momento muy doloroso, porque todo el mundo ha tenido incluso cerca suyo pérdidas humanas. Yo estoy seguro que recordaremos eso, pero habrá pasado y estaremos caminando hacia adelante. Así que un abrazo a ustedes, muchas gracias por su llamada, por su comunicación, y a la gente también un gran abrazo por Navidad hoy, por el año nuevo y por el año próximo. Un abrazo a todos. Igualmente nuestros mejores deseos para usted. Han escuchado al economista Pablo Lucio Paredes, experto en economía aplicada. Las 8:23 minutos.